Creemos en ti, Jesús. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Veamos el versículo 21. El versículo 21 dice: otra vez le dijo Jesús, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Cuando les dice yo me voy, lo más seguro, y lo confirma aún adelante, es que está refiriéndose a su muerte y a su resurrección, al momento donde él estaba sacrificando su vida y no iba a estar más en medio de ellos. Comienza diciendo: otra vez les dijo Jesús, otra vez. Ahora, probablemente está refiriéndose a estos versículos que vimos antes nosotros, en Juan 7, 33 y 34. Juan 7, 33 y 34. Cuando estudiábamos nosotros esta porción, vimos que el Señor Jesús estableció de esta manera, y de la misma manera, lo que había establecido ahora. Dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces estaba haciendo una y otra vez, estaba confirmando que él se iba y que ellos no podían seguirle, y obviamente no podían seguirle por causa de su pecado. Volvamos a leer versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero en vuestros pecados moriréis. Definitivamente, si una persona permanece en su vida sin recibir el perdón de Dios, vive como alguien sin esperanza. La Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de ser redimidos por Dios. Por lo tanto, si están muertos en sus pecados, el fin de su vida también será condenación eterna. ¿Cómo podrían ir donde el Señor va a ir si están muertos en sus delitos y pecados? Si ellos permanecen en su pecado, lo único que están mostrando es que no son hijos de Dios. Cuando Juan define esto, dice: vosotros sois del diablo. Jesús está declarando esto y Juan lo deja revelado. Entonces hay aquellos que, aunque no se hubieran entregado a Satanás por haber rechazado a Cristo y permanecer en su pecado, entonces no son de Dios sino del diablo. Y alguien diría: bueno, eso está bien para los satanistas, eso está bien para aquellos que han hecho un culto satánico, se han entregado a la brujería o a la adivinación. Pero el que está conmigo, el Señor dice: el que no está conmigo está contra mí. Continúa y vemos nosotros, y podemos recordar aún Efesios 2:1,
Dice claramente Efesios 2:1 que estamos muertos en delitos y pecados antes de Cristo. Y Efesios 2:12 dice que estamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Cómo podríamos creer que la muerte nos va a llevar a Dios, como la gente tradicionalmente dice? Cada vez que alguien muere, entonces todo el mundo dice está mejor. ¿Cómo puede estar mejor si no vivió con Dios? ¿Cómo puede irse con Dios? Si vivió muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo puede irse con Dios? Solo aquella persona que deposita toda su confianza en la cruz del Calvario, confiesa sus pecados y se avergüenza de ellos y se retira hacia una consagración a Dios. Entonces cuando muere puede seguir al Maestro y puede estar en el lugar donde el Señor está. Y el Señor dice que ha preparado morada para aquellos que creen en Él. El Señor ha preparado morada para que nosotros lleguemos donde Él. Pero solamente esto viene con la redención de Cristo. Versículo 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Aquí John MacArthur hace un comentario interesante y él dice: la cultura y aún la religión misma estaba condenando el suicidio como siempre ha sido condenado bíblicamente, pero en este caso la tradición decía que en el mismo infierno, en el peor lugar del infierno, iban a estar todos los suicidas. Entonces era bochornoso pensar que si él quiere ir a alguna parte donde ellos no van a ir, entonces se va a suicidar. Están diciendo: nosotros no vamos a ir ni siquiera al infierno y él estará en el peor lugar del infierno, por eso no podemos ir donde él. Por eso no podemos ir donde él está yendo. Estaban burlándose de él, estaban tratándolo como nada. Él estaba tratando de rogar de alguna manera que cada hombre se pueda arrepentir y venga a la salvación. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y ellos están burlando de él en medio de todo este ruego. En su comentario deja claro que Jesús estaba diciendo: yo me voy, yo muero. Pero por otro lado estaba diciendo: ustedes no van a poder venir detrás mío. Podría decir que cuando nació Jesús, Jesús nació para morir. Es uno de los casos totalmente únicos en el universo. La historia universal solamente tuvo un hombre que nació para morir, que su meta era morir, que nació no para vivir sino para morir. Su destino era la muerte como el pago por nuestros pecados. Pero este concepto puede parecer suicida. Una persona decía: bueno, si estás yendo a los países musulmanes a predicar, es que eres suicida. Y él decía: no, no soy suicida, tengo un llamado para predicar allá y voy a predicar en lugares tan peligrosos, pero no es que yo tengo el valor suficiente, sino que Dios me ha llamado y Él me dará el valor para que yo pueda predicar ahí aunque muera. No es un suicidio obedecer al Señor, aún lo duro o peligroso que sea. Pero en el caso de Jesús, Jesús específicamente nace para morir. Pero la diferencia entre un suicida y Cristo radica principalmente en que el Padre entregó a Cristo como el sacrificio para el perdón de tus pecados y mis pecados. Y lo segundo tan importante es que Él mismo dio su vida. Él mismo dio su vida. Fue su decisión el dar su vida. Cuando está orando y dice: pasa de mí esta copa, Señor, si puedes, es justamente que está expresando el temor, aún el deseo de: si esto puede ser diferente, que sea diferente, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces Él la entrega voluntariamente. Y eso podemos ver en Juan 10:18. Juan 10:18. Él entrega su vida personalmente. Versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Él es el gran yo soy. Dios mismo, aquel que vino del cielo, aquel que hoy está en el cielo. Y Él dice: yo soy el pan que viene del cielo. Una vez más,
El Señor está mostrando su deidad y la diferencia entre ellos y Él. Son los del mundo. Pero el concepto de los del mundo no es el concepto que nosotros tenemos generalmente. Bueno, ¿dónde vives? En el planeta Tierra, ¿cierto? Claro, estoy en el mundo. Pero el concepto del mundo tenemos que ponerlo en un plano bíblico, y el mundo es ese sistema justamente satánico, anticristo, donde cada uno vive para sí mismo y no vive para Dios. Entonces el deleite personal, el hedonismo, está tomando las vidas por generaciones, y el tema es satisfacerse a uno mismo, sea aún en su religión, o sea de manera personal en cualquier pecado. El punto real es que estamos en este mundo, hay que disfrutar hasta el último día y hay que vivir como si no hubiera otro día. Entonces, vive la vida loca, entrégate a tus pasiones. Sin embargo, la diferencia de aquellos que se han hecho parte del reino de los cielos no es que han dejado este mundo. Somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuándo dejamos de ser de este mundo? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando depositamos toda nuestra confianza en que el sacrificio en la cruz del Calvario es el pago por nuestros pecados. Cuando no dejamos de reconocer que simplemente somos pecadores y que su gracia ha sido mayor que nuestro pecado y que por eso estamos siguiéndole. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús mismo está hablando de sí y está diciendo justamente eso. Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es quien ilumina toda la creación. Él es quien ilumina toda la creación. Es su propia luz que ilumina el universo. Él es la luz de la vida. Él es el de arriba. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, no solamente el creyente recibe luz, sino el universo entero está iluminado por Él. Si Él no nos ilumina, entonces estamos en tinieblas. Él es el creador del cielo, de la tierra, es el creador del universo. Y la Biblia dice que todo el universo es sustentado por su mano. Que el momento que Él levante su mano, será destruido todo. Por lo tanto, otra vez vemos nosotros que Él está diciendo la verdad. Él es de arriba. Ahora, cuando recordamos nuestro estudio también en Juan 3:3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso vino Cristo, para que tú y yo podamos ser salvados. Cuando vimos en nuestro estudio, en el mismo capítulo 3, vimos Juan 3:16, algo que muchos cristianos lo sabemos de memoria. Pero el mensaje del Señor en Juan 3:16 es ese: el mundo está perdido, necesita un Salvador. Y para eso vino Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos no podían seguirle, ellos no podían ir detrás de Él hasta que le crean. ¿Cuándo podían depositar su confianza en que Él era el Mesías? Entonces había un Salvador frente a ellos, a quien rendirse. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Se acuerdan el yo soy? Lo vimos varias veces y la anterior semana también. Cuando Él está diciendo yo soy, y no está diciendo nada más, simplemente yo soy, está hablando del nombre
que Dios dijo que será nombre perpetuo para él. Yo soy. Ese es Dios, el Dios creador. Y está diciendo el Señor Jesús, pero moriréis en vuestros pecados. Perdón, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Algunos teólogos afirman que la blasfemia contra el Espíritu Santo, el llamado pecado imperdonable, justamente es el no creer. Rechazar a Cristo y no creerle es el pecado imperdonable. El Señor ha perdonado criminales, asesinos y todo tipo de hombres perversos y mujeres perversas en la misma historia bíblica. Por lo tanto, cuando alguien me dice, pastor, usted no sabe lo que yo he vivido y usted no sabe lo que yo he hecho, usted no puede creer que el Señor podría perdonarme. Entonces yo le digo, bueno, veamos el testimonio del apóstol Pablo y veamos si puedes ganarle en delitos y pecados. Y él fue perdonado, porque tú no. Pero cuando se habla del pecado imperdonable, justamente los diferentes estudiosos de la Escritura están diciendo, el no creerle es el problema. Pero hay mucha gente que cree en Jesús. Cree en Jesús, hemos dicho, como el gran libertador político. Es el ejemplo para el Che Guevara. Es el gran estadista. Pudo manejar toda una nación y la tuvo cautiva. Es un profeta. Pero cuando dicen todo esto, no están hablando del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es el creador de todas las cosas. El Señor Jesús es Dios mismo. Y si no es Dios mismo, no podía ser el Mesías, porque toda la profecía apuntaba que Dios mismo iba a venir y iba a salvar a su pueblo. Entonces, si no es Dios, no tenemos Salvador. Leamos de nuevo el versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A pesar de haber demostrado una y otra vez que se cumplían las profecías sobre su vida, que encajaban perfectamente las profecías del Mesías en la vida de Jesús, a pesar de todo esto, seguían rechazándole, negándose a creer. ¿Cuántas evidencias tenían? El versículo 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Desde el principio les había dicho quién era. Él leyó el libro de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Él mismo se presentó como el Salvador de los hombres. Pero le rechazaron, ¿se acuerdan por qué? Primero porque le conocían, porque era alguien más entre ellos, porque conocían a su hermana, a sus hermanas, a sus hermanos, porque conocían a su madre y a su padre, porque vivió entre ellos, por eso le rechazaron primeramente. Pero luego de eso, cada uno de los milagros que hizo, y aún cómo cumplió desde su nacimiento, cada una de estas profecías no podía ser rechazado, sino por la perversidad del hombre que le desconocía. ¿Cómo pueden preguntar tú quién eres? Con testimonio tan rotundo de su propia identidad. Oh Dios. Algunos dijeron, hemos hallado al Mesías. Otros dijeron, tú eres el Cristo. En el capítulo anterior vimos cómo aún se preguntaban entre sí, viendo tantas evidencias. En el versículo 31 del capítulo 7 lo estudiamos y vimos que la gente estaba preguntándose algo. Y así dice el versículo, Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Ellos mismos estaban preguntando, ¿van a haber más señales todavía de lo que hemos visto en este hombre? ¿El Mesías hará aún más que esto? Y creyeron en él. No creyeron todos, creyeron algunos.
¿Qué más necesitaban para creer en Él? Lo que pregunté cuando estudiamos este versículo, pregunté a toda la iglesia y dije, ¿y qué estás esperando tú para creer? Porque creerle es una cosa. El mundo puede creer, como les dije. Pero el que cree en verdad en Jesús no tiene más que rendirse delante de Él y decirle: Señor, mi vida es tuya. Y ya no vivo para mí. El apóstol Pablo decía: el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Pero vivir no tiene sentido si no la vivo para ti, Señor. El convertirse a Cristo, esta fe que lleva realmente a la salvación, es un tema de conversión. Pero si estamos diciéndole al Señor: Señor, no te metas en esta área de mi vida. Tú sabes que ahí hay corrupción, porque el mundo es así. ¿Qué puedo hacer yo? Me tengo que adaptar, si no, no vivo. Y el Señor Jesús murió por tus delitos y pecados. Entonces dice al Señor: Señor, no te metas en esta área, porque esta área, tú sabes, es mi debilidad. Tú me has hecho, tú sabes cómo soy. Tú sabes que soy débil en esta área, Señor. Todo lo demás es para ti: diezmo, ofrendo, trabajo en la iglesia, sirvo en alguna área. Pero esta cosa no puedo rendirla delante de ti. Es más, es imposible para mí. Y otra vez vemos a Cristo crucificado, dando su vida por mis pecados y por tus pecados, para que seamos librados y vivamos para Él. La vida no tiene sentido de muchos cristianos porque siguen viviendo para sí. Cristo simplemente se ha vuelto su parte espiritual, su vida religiosa. De alguna manera ha tomado un espacio en su vida. En La Paz, como somos bastante alienados, diríamos: no, seguir a Jesús es cool, ¿no? Algo así. Es algo especial. No sé, te da un toque en la vida. Pero eso no es cristianismo. La conversión siempre fue un tema de vida o muerte. Cuando la Escritura dice: aquel que llama a Jesús Señor no puede llamarle sino por el Espíritu, el contexto en el que se está hablando la Escritura es en el momento que cada vez que uno decía: yo creo en Jesús, su vida estaba en riesgo junto con la de su familia. Lo más seguro es que iba a terminar asesinado en el circo romano, perseguido, encarcelado. Entonces no, yo he dicho Jesús es el Señor, entonces por el Espíritu. No, el contexto es vida o muerte. O decido vivir para ti o no. Eso es creerle. Versículo 26 y 27. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. El Señor Jesús tenía mucho que decir de ellos. Imaginémonos por un momento: Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Su Espíritu nos lleva constantemente a reconocer nuestro pecado. ¿Por qué? Porque solamente somos pecadores. Y no importa cuánto podamos ocultarle al resto nuestro pecado, el Señor lo sabe. Entonces el Señor les está diciendo ahí: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero no solamente ese juicio iba a ser en ese momento, sino que el mismo Señor iba a estar como juez sobre todos, y estará juez sobre todos, y condenará a unos al infierno eterno, y a otros los recibirá para que estén eternamente con Él en las moradas que Él ha preparado. Él será el juez sobre todo. Él será el juez sobre todo. Él es Dios. Queremos dividir la Trinidad de una manera humana. Entonces el Padre está ahí en el juicio y Él es el juez, y ahí está Jesús pidiendo por nosotros y siendo nuestro abogado. Sí es real, pero Él no sigue, por esto no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios que juzga al mundo. Él vino para salvar, no para juzgar. Sin embargo, juzgará al final de la historia. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él estaba hablando claramente de que el Padre y él eran uno. Otra vez estaba diciendo lo mismo: yo y el Padre somos uno.
Él siempre está conmigo y lo confirmará más adelante. Pero de todas maneras, no es que el Señor Jesús es aquel, como lo dije varias veces, no es aquel que trajo la ley del amor cuando Dios el Padre había dado una ley tan dura. No, el mismo Cristo es el que dio la ley del amor, y también en el Antiguo Testamento la dio el Padre. Y todo el tiempo la ley fue algo que el Señor cumplió. El Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por lo tanto, nuestro llamado de consagración a Él es en esa medida. Y si pecamos, excepción, abogado tenemos en Cristo. La falsa doctrina está alentando a la gente a entregarse al pecado en nombre de la gracia. Tienen a un Jesús que parece Papá Noel. Es un gordito de barba, amoroso. Pero Jesús es tu amigo, fiel. Y no ha dejado de ser el Señor, que juzga y juzgará a todas las naciones. En el versículo 28 les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Para empezar, tenemos que recordar cuánta gente va diciendo por todas partes: Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Jesús está diciendo que lo que Él habla es lo que le ha dado a hablar el Padre. ¿Cómo se expresa Jesús en toda la Biblia? Para decir algo dice: escrito está, escrito está. ¡Qué maravilloso! No dice: me he encontrado este versículo bíblico esta mañana y Dios me ha hablado. Acuérdense que Jesús tenía en sus manos la Septuaginta. Esa traducción estaba ahí en sus manos. Es que podía decir: he leído un versículo bíblico y Dios me ha hablado. Herejía. El Señor Jesús decía: esto porque escrito está. ¿Qué seguridad podemos tener nosotros? Toda seguridad. Porque cada vez que el Señor abría la boca para decir lo que el Padre le daba a decir, utilizaba las mismas escrituras. Acuérdense que Él es el Verbo. Él dio las escrituras. Es su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, que reveló toda escritura. Entonces, cuando Él hablaba del Padre, y hablaba de lo que el Padre le daba a hablar, y esto significaba: escrito está. Apartémonos de aquellos que están viviendo esotéricamente, de manera mística, y que todo el tiempo Dios les habla. Creo que es importante que puedan investigar un poco, y un psiquiatra pueda ver si tienen esquizofrenia o alguna cosa así, escuchando tantas voces. El Señor no ha muerto, el Señor sigue hablando, sí, y principalmente por su palabra. Y también habla tu corazón, sí, según las Escrituras, y no fuera del contexto. Entonces acerquémonos al Señor y podamos buscar una relación personal, y tratemos de escuchar su voz en el contexto bíblico, como Dios nos lo dejó, como Dios nos escribió con su propio dedo para nosotros, inspirando por su Espíritu Santo toda verdad, y le digamos: sí, Señor, estoy aquí para oírte, y aferrémonos a su palabra. ¿Somos guiados por su Espíritu? Claro que sí. Pero si no conocemos la palabra del Señor, entonces seremos guiados por las emociones, y llamaremos espíritu a todo sentir nuestro. No siento que es de Dios, siento que es de Dios. Siento que debo hacer esto, no siento que debo hacer aquello. Cuando lleguemos a su presencia, el Señor también nos dirá algo parecido. Nos dirá: lo siento. Porque no hay manera de guiarnos como los sensuales que fueron condenados en las Escrituras. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Y esto es importante para nosotros: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Cómo iba a ser levantado Jesús? En una cruz. Ahí iba a ser levantado.
Y así como fue levantada la serpiente en el desierto para que los que habían sido picados por ella se iban a morir, ponían sus ojos en la serpiente y podían ser salvados, ahí estaba Cristo crucificado, el Hijo del Hombre estaba levantado sobre todos ellos para salvarnos, para que todo aquel que ponga su esperanza en Él y toda su confianza en Él pueda decir: sí, Él pagó por mis pecados, y sean salvados. Posiblemente es la cruz la referencia perfecta, porque es la muestra de amor del Señor más grande. Y ahí el Hijo del Hombre fue levantado. También lo verán levantado como juez de las naciones en el juicio final. Y tendrán que reconocer lo que dice la Escritura: toda rodilla se doblará. De todas maneras, todos doblarán la rodilla, para condenación o para salvación, pero toda rodilla se doblará y reconocerán que Jesús es el Señor. Otra vez, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez, que yo soy Dios. Cuando todo esto suceda, verán la obediencia de Cristo al Padre como algo perfecto. El Señor Jesús obedeció al Padre. ¿Cómo? Una obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Escritura. Él dice con claridad: y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Nada hago por mí mismo. Él no subió a la cruz si no era voluntad, no hubiera subido a la cruz si no hubiera sido la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad. William Berkeley, un comentarista bíblico, hace estas tres referencias creyendo que todo el contexto está referido a esto. Versículo 29: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Versículo 29: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oh, Dios. El Padre se refirió respecto a Jesús en medio del agua y su bautismo como: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la referencia que vemos del Padre al Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo pidió: pasa de mí esta copa, pero prefirió la voluntad del Padre, amándonos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él podía no ir a la cruz, pero Él sabía obedecer al Padre. Aquel Cristo obediente hasta la muerte. Pero hay algo que me pregunto en medio de esta escritura. Jesús, cuando dice conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, ¿estará tomando en cuenta cuántas personas le abandonaron en su ministerio? Acordémonos de Juan 6, cuando vimos que estaba predicando a las multitudes y de repente les dice en Juan 6:44, algo que repito siempre: no es de ustedes venir a mí, sino que el Padre les ha traído. Y dice la Escritura que se ofendieron y muchos le dejaron. Las multitudes desaparecieron, y ahí el apóstol Pedro responde a Jesús: nosotros ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y son ahí los discípulos que se quedan con él, pero la multitud entera se va. Yo les decía a los pastores cuando estábamos en la formación de teología ahí en La Paz, les decía: hermanos, cuando alguien se va de la iglesia, por favor, aprendan. Normalmente tenemos la culpa nosotros. La regla general es que si alguien se va de la iglesia, es que puede ser que hubieran tenido tanta expectativa del pastor que se sienten ofendidos cuando comete un error, cuando falla de alguna manera. Pueden ser los pastores que estén hablando también de sí mismos y no reconozcan que son pecadores, que cuando fallan entonces les abandonan. Pero no digan cuando alguien se va que el Señor está limpiando la iglesia. Reconozcan su culpa, así como yo debo reconocer mi culpa.
hay culpa en nosotros de alguna manera. Hemos ofendido a alguien, hemos fallado a alguien, no hemos tenido tanta sabiduría, no hemos tenido tanta misericordia, no hemos tenido tanta paciencia como deberíamos tener. Al Señor Jesús le dejaron por decir la verdad. No es el caso de nosotros. Nosotros como pastores fallamos. Pero Jesús no falló en nada y en amor les habló diciéndoles toda verdad. Y le abandonaron. No sé si el Señor está diciendo justamente, no, el Padre está conmigo, Él no me ha abandonado, Él sigue conmigo. Pero también puede estar refiriéndose a lo que va a venir, donde un momento el Señor Jesús levantará la vista al cielo y dirá, Padre, ¿por qué me has abandonado? El momento más triste de la historia del universo, donde el Padre y el Hijo, que son uno con su Espíritu, por un momento se separan. Alguien decía que cuando el Señor Jesús estaba orando, Señor, pasa de mí esta copa, lo que estaba diciendo, Señor, no quiero separarme de ti ni un momento. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo con su Espíritu son uno. No sé si el Señor está refiriéndose a esto, pero fueron las dos cosas que vinieron a mi mente. El Padre siempre está conmigo, aquí está conmigo, no me ha abandonado, muchos lo abandonaron, pero en algún momento el Padre abandonará al Hijo por mi culpa, por tu culpa. La única razón por la cual el Señor, el Padre, se separa de Cristo es por mi culpa, por tu culpa. Es por mi pecado, es por tu pecado. Y Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Pregunto a la iglesia si realmente, entendiendo todo esto, queremos perseverar en nuestra vida mundana. Pregunto a la iglesia si todavía, conociendo todo esto, queremos vivir con un pie en el mundo, en paz con el mundo, con el gozo del mundo, con el delirio del mundo, con la locura del mundo, y también disfrutar de la gracia de Cristo. Me pregunto a mí mismo si quiero todavía negociar donde esté el filo entre el pecado y la santidad y tratar de llegar ahí, o quiero consagrarme cada día más y estar cada vez más cerca de Cristo y más lejos del mundo. Al Señor Jesús le rechazaron porque predicó la verdad. Hoy día la iglesia está predicando una verdad tan suave que ha dejado de ser la verdad. La iglesia es el conjunto de pecadores para que sigan pecando en nombre de la gracia. Y eso no es cristianismo, eso no es la fe de Cristo. Todo el mensaje del Señor apunta a su muerte para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Y la semilla que no muere no va a dar fruto. Y seremos encontrados delante del Señor diciéndole, Señor, yo he hecho esto por ti, yo he hecho el otro por ti, y sané, e hice milagros, e hice mil cosas. Y el Señor dirá, apártate de mí, pecador, porque nunca os conocí. Yo no quiero eso para mi vida. Si estudio las Escrituras una y otra vez, no es para competir con alguien para saber más. Es porque no quiero fallar a Cristo. Él merece más de mí. La pregunta es si tú crees lo mismo. Si en verdad la muerte de Jesús en la cruz del Calvario por tus pecados es lo que tú estás mirando en medio de las Escrituras, entonces necesitamos tomar decisiones de vida eterna. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Terminamos esta porción con buenas noticias. Muchos creyeron en él. Por fin hay muchos que creen en él, no muchos que le abandonan, no muchos que le rechazan, sabiendo que a pesar de que ellos como nosotros solo son pecadores, podemos ver que el Señor fue misericordioso salvando vidas como lo hizo con nosotros. Un milagro, un pecador se ha arrepentido. Yo no veo a otra persona en el espejo. Jamás me levanto en la mañana y digo, oh, aquí está tu ungido, Señor Dios, úsame como quieras, aquí está tu siervo. Jamás.
No me deja las Escrituras engañarme. Sé que hay un pecador, como todo creyente, y que Pablo no era más, y Pedro tampoco. Que cada uno era un pecador llevado por Cristo a la santidad, llevado a apartarse del mundo y del pecado y consagrarse a Él. Eso es lo que hizo el Señor, un milagro como contigo, como conmigo, con ellos, y salvó ese día. Ese es Jesús, el que también hoy está en medio nuestro, y llamándonos a través de su palabra y revelándose por su Espíritu a nuestros corazones. Corazones incrédulos, duros como piedra, que el Señor quiere hacer corazones de carne en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Le demos nuestra vida, le adoremos por su bondad, por su paciencia, por su misericordia y por esta salvación tan grande. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, cierra tus ojos y háblale al Señor.